para en su lugar absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad. En primer lugar, lo que hizo el tribunal fue explicar o resolver las solicitudes de nulidad que había expresado la defensa en el proceso. La defensa observaba que había lugar a decretar la nulidad en el proceso, en primer lugar por la parcialidad de la juez 44 penal del circuito de Bogotá, quien en primera instancia había condenado al expresidente. La jueza Sandra Liliana Heredia no había leído en su totalidad la sentencia de primera instancia, una sentencia que tenía más de 1100 páginas. En primer lugar, entonces, el tribunal resuelve de que no hay lugar a la nulidad en el entendido de que se observó de que la juez de primera instancia no actuó con parcialidad, y en segundo lugar de que la ley no obliga al juez de primera instancia en leer la totalidad de la sentencia. Posteriormente, los magistrados se refirieron a la renuncia a la prescripción que había expresado el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que este proceso viene desde el 2012 y la formulación de imputación se realizó en el año 2019. Es decir, a partir de ese momento habían 6 años para que se configurara la prescripción de la acción. 6 años que vencían a finales del mes de octubre. Sin embargo, el tribunal recargó que la prescripción de la acción o la renuncia a la prescripción de la acción expresada por el expresidente no iba a influir en el proceso, ya que el tribunal había tomado la decisión de segunda instancia días antes de que se configurara entonces la prescripción de la acción. Por otro lado, los magistrados se refirieron a las solicitudes de exclusiones probatorias invocadas por la defensa. Recordemos que la defensa consideraba ilícitas y por tanto sancionables con exclusión las interceptaciones que en su momento había realizado la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al abonado telefónico que usaba el expresidente, que por error se había proferido porque la orden inicial era la interceptación de un representante a la Cámara. La segunda solicitud de exclusión recaía sobre las conversaciones, las interceptaciones a las conversaciones abogado-cliente entre Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena. Resolviendo esas solicitudes de exclusión, con respecto a la primera, el Tribunal Superior de Bogotá resuelve excluir ese medio de prueba, en tanto que las interceptaciones al abonado telefónico de Álvaro Uribe Vélez se realizaron sin motivos fundados, se incurrió en un error porque se quería interceptar un abonado telefónico y se terminó interceptando otro, y ese error involuntario no legitima la ilicitud o la vulneración al derecho a la intimidad que ocurrió aquí, y en eso fundamenta entonces la solicitud de exclusión y la exclusión como tal del medio de prueba el tribunal. En segundo lugar, frente a la exclusión de las escuchas abogado-cliente, el tribunal resolvió que sí había lugar a su admisibilidad, en tanto que ese tipo de conversaciones pueden ser admisibles si pueden llevar a la instrumentalización o la desnaturalización de la relación abogado-cliente para la comisión de presuntas conductas punibles. Es por eso que el tribunal excluye las interceptaciones a Álvaro Uribe Vélez, pero admite las escuchas abogado-cliente. Ahora, frente a los delitos, y es el punto central de la apelación, recordemos que se había condenado en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y se le había absuelto por el delito de soborno. El tribunal entonces se empezó a referir sobre los delitos, en primer lugar con el evento entre Carlos Vélez alias Víctor y Eurídice Cortés alias Diana, en el cual había encontrado que se había configurado el delito de soborno en actuación penal la juez de primera instancia. El tribunal expresó que no se hallaban los elementos de prueba suficientes para, más allá de toda duda razonable, probar que el actuar del expresidente Álvaro Uribe Vélez fuese directamente doloso a determinar al abogado Diego Cadena en la comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Es decir, que la determinación por la cual el procesado induce a su abogado en la comisión del delito no está debidamente probada. En ese sentido, el tribunal absolvió al expresidente frente al evento de Carlos Vélez y Eurídice Cortés. Posteriormente, el tribunal pasó a resolver sobre el evento de Juan Guillermo Monsalve, por el cual se había condenado al expresidente en primera instancia. Y de forma bastante severa, el tribunal recalca que la valoración y la evaluación metodológica en la sentencia fue errónea al atribuir valor probatorio a cierta prueba o a ciertos testimonios,
y por el mismo razonamiento restárselo a otros. Por tal motivo, el tribunal revocó la condena a Álvaro Uribe Vélez frente a ese evento de Juan Guillermo Monsalve. En síntesis, la sentencia de segunda instancia critica la valoración de la prueba de la sentencia de primera instancia y por tanto decide revocar la sentencia en aquellos delitos por los cuales se había condenado en primer momento al expresidente, confirma la absolución que había realizado la juez 44 penal del circuito de Bogotá frente al delito de soborno y en tal motivo absuelve a Álvaro Uribe Vélez de todos los delitos. Con este fallo de segunda instancia que, vale la pena aclarar, está sujeto a discusiones y fue controvertido en el propio tribunal. ¿Por qué? Porque de 3 magistrados que conforman la sala, una no estuvo de acuerdo con el fallo. La magistrada sostiene que el fallo debió haberse confirmado en su totalidad y por tanto haber condenado al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y haber sido absuelto por el delito de soborno. A todas luces entonces es un proceso que aún falta por transcurrir y que la Corte Suprema de Justicia dirá la última palabra de la inocencia o culpabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un recurso extraordinario de casación que a todas luces se avisora que será admitido en la Corte Suprema de Justicia por la relevancia política, social y jurídica del proceso.